¿Realmente puede existir una tercera guerra mundial en el año 2022? Pues es una buena pregunta, pero tenemos que remontarnos a los hechos y a inferencias que son muy sólidas. Una tercera guerra mundial es muy improbable en la actualidad, ya que todos los países dependen de los otros países para su economía. La palabra clave es comercio. Si destruyen hipotéticamente a México, los demás países se quedan sin una gran reserva de aguacate. Si destruyen a China, los demás países se quedan sin una gran reserva de bambú. Son ejemplos muy tontos, pero explican de manera sencilla por qué el atacar a otro país afecta a todos los países. Obviamente a distintas escalas. Si Estados Unidos lanza misiles contra Rusia, estos volverán a Estados Unidos. Si lanza contra Ucrania, volverán. Si lanza contra China, volverán. No importan los países que estén en guerra. Lo que importa es que el comercio afectaría significativamente a todos los países del mundo. Yo estudié en una carrera de ciencias políticas. Una maestra que lleva muchos años ahí me comentó que es muy improbable una tercera guerra mundial dado al comercio. Todos los países dependen de otros países. Actualmente las relaciones que existen entre todos esos países son muy importantes y necesarios para que exista una economía equilibrada. En el caso de México, si llegara a haber una tercera guerra mundial, ya se ha comprobado por varias simulaciones que Estados Unidos y el otro país quedarían en ruinas. Básicamente quedarían deshechos. Se supone que es positivo para los demás países de Latinoamérica porque ya no serían tercermundistas, entre comillas. Pero, aunque no sean tercermundistas, no significa que haya elevado su economía o su poder. Seguiría bajo, de hecho sería incluso peor. Si a México le quitas a Estados Unidos, es un dolor bastante grande. Y lo mismo pasa con los demás países. Aunque se debe mencionar que las políticas exteriores de México son realmente bajas. De hecho, prácticamente no existe importancia en la política exterior de México. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, significa que si hipotéticamente México perdiera muchas de sus relaciones, no afectarían tanto, porque negativamente la política de México actualmente no depende de otros países, casi no hay relaciones. Lo único o lo más significativo en cuanto a relaciones que tiene México es el Tratado de Libre Comercio. Pero por lo mismo es negativo. El hecho de que no tengamos relaciones con otros países más fuertes nos pone en una situación muy vulnerable. Si México tuviera relaciones con otros países más fortificadas, México tendría un estatus más alto aún. De todas formas, en una hipotética tercera guerra mundial, México quedaría en tablas. Y realmente los países que se hacen beneficiosos en una tercera guerra mundial son los que venden armamento o los que apoyan económicamente a su país vecino. México está entre la espada y la pared. Podríamos apoyar a Estados Unidos porque nos conviene. Nos conviene juntarnos con ellos. Pero igualmente, si somos conocedores de las armas nucleares que existen actualmente, Estados Unidos sería caca. Y también los demás países a los que les afecten las bombas nucleares. De hecho, no sería una mala estrategia de parte de europeos, etcétera, atacar a México, porque aunque México no es 100% relevante para Estados Unidos, no dejamos de ser una gran fuente de ingresos. Y no me refiero solo a los productos, sino a cuestiones de tratados. El Tratado de Libre Comercio, de los tres, México, en el Tratado de Libre Comercio está Canadá, Estados Unidos y México. De los tres, el que menos aporta es México, pero no por eso menos importante. Lo que nos mantiene vivos actualmente y en el estatus que tiene México ahora es el Tratado de Libre Comercio.
porque repito, las demás relaciones que hay con otros países son nulas. A comparación de otros países, México no tiene amistades, no tiene. Directamente no conoce a nadie. Es como el callado del salón. No es enemigo de nadie, pero tampoco amigo. La solución de esto es que con el paso de los años México cree relaciones con otros países que los beneficien mutuamente. Lo malo de esto es que, como ya dijimos, si en el caso de que hubiera una tercera guerra mundial, las bombas nucleares destruirían a los dos países. Obviamente esto ya lo saben las políticas, o sea, los diputados y toda la corporación del gobierno de esos países. Ellos ya saben esto. Cualquier cosa que hay en YouTube, como este video, cualquier cosa que teoría o conspiración, etcétera, que está en YouTube, ellos ya lo saben. Por eso van a ir más allá. Lo que pasa y lo que quiero decir con esto es que lo que ocurra en el futuro son dos opciones. Una, que los dos países lleguen a un acuerdo y que exista una conformidad, o por su defecto que exista algo más que ni siquiera nos imaginemos. Podrían atacar a otro país, podrían unir fuerzas otros países. Lo único que falta es esperar. No podemos hacer inferencias y tampoco podemos hacer teorías muy formadas porque no sabemos qué pueda pasar en el futuro. Parafraseando a Albert Einstein, no se sabe con certeza cómo será la tercera guerra mundial. Lo que sí se sabe es que la cuarta será con piedras y palos. Muchas gracias por ver y adiós. É que hoje vai ter festinha.